Un gozo maravilloso siempre el poder estar en este lugar. Somos privilegiados, cada uno de nosotros, el poder estar sentado en este lugar. Somos privilegiados porque Dios ha permitido que, en conjunto con la iglesia, aquellos que han sido redimidos en la sangre del Cordero, hemos podido cantarle a Él, exaltar su nombre. Así como hemos dispuesto nuestros corazones de poder adorar a nuestro Dios, también que dispongamos nuestros corazones para escuchar su voz, para escuchar su palabra. Y como decía nuestro pastor Marcelo, seguimos con la exposición de la carta de Pablo a los Colosenses. Y me gustaría que ustedes puedan ir buscando en Colosenses, capítulo 3, versículo 12, es donde nos encontramos en el día de hoy. Versículo 12, 13 y 14. Y en reverencia a las Escrituras, a la que exaltamos en este lugar, la palabra de nuestro Dios, nos ponemos en pie y leemos. Dice así la palabra: vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Padre, te damos gracias por este tiempo. Una y otra vez acudimos a ti porque cuando nos paramos detrás de este púlpito, estamos conscientes de que lo que tenemos en nuestra mano es tu palabra poderosa, que ha transformado a millones y millones de corazones de este mundo por el resto de los siglos. Y transforma, Señor. Entendemos la potencia que tiene tu palabra. Por eso, Señor, hay temor en nuestros corazones. Por eso temblamos delante de ti, Señor, y delante de ella. Y suplicamos, Padre, que tú nos puedas dar esa gracia para comunicarla. Suplicamos que tú puedas abrir los ojos y los oídos espirituales de tu iglesia para escuchar tu voz y para responder en obediencia a ti. Queremos agradarte, Señor, y queremos obedecerte. Así te ruego, Señor, que tú puedas usarme como una herramienta en tus manos para comunicar tu palabra. Gracias. Por medio de Cristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Quizás antes de introducir a nuestro sermón, a nuestro texto, me gustaría hablar quizás del tema de la vestimenta, de cómo nos vestimos. Es un tema muy discutido, usted sabrá, en el mundo evangélico. Ha traído mucha confusión, ha traído muchas malas interpretaciones acerca de pasajes de las Escrituras, de cómo debemos vestirnos. Incluso hasta el día de hoy hay personas que no comprenden la manera en la que debemos vestirnos, en la manera en la cual cada uno de nosotros debemos vestirnos delante de Dios. Es un tema discutido. Pero quizás pudiéramos llegar a pensar que no comprenden por su falta de conocimiento de la palabra, quizás por su inmadurez, quizás nunca fueron instruidos en esta área, es decir, lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestra vestimenta. Quizás podríamos llegar a pensar que son arrastrados por la moda, por la corriente de este mundo, por lo que ven de este mundo. No lo sabemos el por qué, pero sí sabemos que es algo muy discutido. Y es algo que la Biblia enseña, la forma de cómo nosotros nos vestimos. Pero estamos seguros, 100% seguros, que a Dios sí le importa cómo nos vestimos, cómo nos arropamos. Hay pasajes en las Escrituras que hablan claro, sin ni siquiera hacer una exégesis, introducirnos en profundidad
en la palabra para decirnos que debemos vestirnos con pudor, con modestia, con decoro, que debemos honrar a Dios con nuestras vestimentas. Hay pasajes claros en las Escrituras para obedecer. A Dios le importa cómo nos vestimos, hermano. Podríamos resumir el tema de la vestimenta a lo que dice 1 Corintios 10:31. Dice el apóstol Pablo a los corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y claro que esto incluye, todo incluye también cómo nos vestimos. Claro que a Dios le importa nuestra vestimenta. Ahora, siguiendo esta idea acerca de la vestimenta, antes de entrar a nuestro texto, quiero que nosotros pensemos en esta idea acerca de cómo nos vestimos. El apóstol Pablo les va a decir a los colosenses: hay una forma en la cual ustedes deben vestirse, pero ya no es una vestimenta exterior, no es una vestimenta que cubre nuestra desnudez, sino más bien es una vestimenta de nuestro carácter, algo que debe ser patente en la vida de aquellos que han sido comprados a precio de sangre, una vestimenta que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios. Y Él la va a identificar, como decía recién, con una vestimenta, pero de nuestro carácter. Hay una vestimenta en tu carácter que debes llevar. Hay una vestimenta apropiada que debes ponerte como hijo de Dios. Debes lucir esta vestimenta. Se debe notar en tu interior. Eso es lo que nos va a decir el apóstol Pablo. Esa vestimenta va a ser evidenciada, se va a notar en medio de la congregación, nos va a decir también. ¿Cuándo? Cuando un hermano nos ofenda. Y nosotros tengamos la capacidad de pasar por alto esa ofensa. Y por último, le va a decir que esa vestimenta no puede faltar el amor. En esa vestimenta de tu carácter no puede faltar el amor, porque estarás incompleto. Y me gustaría que podamos leer nuevamente nuestro texto. Versículo 12. Dice: vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Una vestimenta apropiada para ponernos. Una vestimenta que debemos llevar, hermano. Si somos parte de la familia de Dios, es una vestimenta que se debe ver, que se debe evidenciar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en lo más profundo de nuestro ser. El apóstol Pablo les va a decir: debes vestirte de esta manera. Debes llevar esta ropa en tu carácter. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a vivir una vida distinta a la del resto del mundo. Porque hemos sido resucitados con Cristo y ahora vivimos una vida diferente a la vida que llevábamos antes, cuando estábamos alejados de nuestro Dios. Por eso debes vestirte de esta manera. Y el apóstol Pablo lo hace de una forma imperativa. Dice: vestíos. No es algo opcional, es algo que la iglesia tiene que obedecer. Vestíos. Eso es algo que les aplica a los colosenses y eso es algo que nos aplica a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, si hemos resucitado con Cristo. Debes vestirte, debes ponerte esta ropa, debes tener este vestuario en tu carácter, dice el apóstol Pablo. Pero antes de identificar la vestimenta, antes de mostrar cada parte de esta prenda que debe estar en nuestros caracteres, Él le va a mostrar tres cosas. Él va a llevarlos a pensar en tres verdades maravillosas que ellos tenían. Y estas tres cosas dice que, en primer lugar, lo que ustedes tienen que pensar antes de ponerte esta vestimenta es que ustedes son escogidos de Dios. Piensa en esto. Cada uno de nosotros somos escogidos de Dios y hemos resucitado con Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que ellos piensen antes de tratar el tema de la vestimenta.
Ustedes son los escogidos de Dios, le dice. Fue quien Dios tomó la iniciativa para salvar a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, nunca llegaremos a comprender esta verdad que nos habla en las Escrituras, de ser elegidos por Dios, de ser escogidos de Dios. Nunca podemos llegar a entender cómo Dios, entre millones y millones de personas, de alma, en los años y años, Dios se ha rebajado y nos ha mirado a nosotros, seres viles y pecadores. Se ha rebajado a mirarnos y no solamente eso, escogernos y salvarnos. No lo comprenderemos jamás, pero el apóstol Pablo les anima a que piensen en esto. Ustedes son los escogidos de Dios. Ahora, a lo largo de las Escrituras podemos entender que esto es algo que hizo Dios por el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos dicen las Escrituras, sin que nosotros hayamos hecho algo bueno o algo malo, o que sin que nosotros hayamos impresionado a Dios y nos escogió y nos salve. Las Escrituras nos dicen una y otra vez que Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Él manifestó su soberana gracia y cada uno de aquellos que han respondido al mensaje del Evangelio son la evidencia de la gracia y la misericordia y el favor de Dios, sin que nosotros hayamos hecho algo, y bueno y malo. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. No hay ningún mérito en ninguno de nosotros. Y quiero que piensen en esto, dice Pablo, que ustedes son los escogidos de Dios. Antes que se pongan esta vestimenta, piensen que fueron escogidos, los escogidos de Dios. También le dice, recuerda esto, que son santos. Recuerdan, también a nosotros una y otra vez las Escrituras nos recuerdan esto. Somos santos. No es la idea de santito, de que nos portamos bien y que no hacemos ninguna cosa mala, sino la idea de las Escrituras. Muchas veces hemos hablado de esta palabra. Cuando Dios, y va de la mano también con la elección, cuando Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo, va de la mano. Cuando Dios te escoge, también te ha hecho santo. Dios te ha hecho santo, hermano. Y esto es lo que Pablo quiere que ellos piensen. Dios te escogió, Dios te ha hecho santo. Muchas veces, como decía recién, hemos hablado de esta palabra. Y la implicación de ser santo es que Dios te ha separado de este mundo, del sistema de este mundo, de la vanidad de este mundo. Te ha apartado, te ha puesto a un costado, te ha reservado para Él. Sos exclusivo de Dios. Ya no perteneces a este mundo. Dios te ha separado para sí mismo. Dios te ha escogido. Dios te ha hecho santo para Él. Le perteneces a Él. Y claro que nosotros estamos llamados a vivir vidas diferentes a las del resto de este mundo. Porque Cristo, por medio de su sacrificio, nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es hacernos santos. Separarnos de este mundo para Cristo. Entonces nuestras vidas, hermanos, son exclusivas de Dios. Mi vida es de exclusividad para Dios. Todo lo que hago, todo lo que pienso, debe ser para Dios. Fui separado, fui hecho santo para Dios. Y el apóstol Pablo quiere que piensen en esto. Y también, en tercer lugar, les recuerda que son los amados de Dios. Qué maravilloso. Los amados de Dios. Esta es la razón más maravillosa que debería motivarnos y animarnos a cada uno de nosotros. En cualquier sea la situación en la que nosotros nos encontremos o Dios permita que estemos atravesando en este mundo, debería mover nuestros corazones a no salir de este lugar como entramos. Conocer esta verdad, pensar en lo que Pablo quiere que pensemos, en que somos los amados de Dios, debe traer cambio en nuestras vidas. Dios me ha amado, hermano, con un amor inmerecido. Dios me ha amado en Cristo Jesús.
En la persona de Cristo me ha amado. En la persona de Cristo te ha amado. A pesar de quienes somos, a pesar de todos nuestros pecados, de nuestros muchos pecados, a pesar de nuestras vidas egoístas muchas veces, egocéntricas, centradas en nosotros mismos, Dios nos ha amado. Somos los amados de Dios, nos recuerda las Escrituras. Si estamos unidos a Cristo, si hemos resucitado con Cristo, somos los amados de Dios. Ahora, Dios no se complace de nuestras vidas pecaminosas, de nuestro egocentrismo. Muchas veces Dios se complace en que Cristo murió por nosotros, en que Cristo dio su vida, dio su sangre para amarnos, sin que nosotros hayamos hecho nada bueno y nada malo. Dios nos amó de pura gracia y de pura misericordia. Somos los amados de Dios. Esto quiero que recuerden, dice el apóstol Pablo. Un texto muy conocido seguramente y resuena en nuestra mente es Romanos capítulo 5, versículo 8, que nos recuerda también el apóstol Pablo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es maravilloso, hermano. Es un amor inmerecido. Somos los amados de Dios, somos santos, somos escogidos, pero ninguna de estas cosas la merecemos. Cada uno de nosotros debe estar consciente que estas tres cosas nunca merecemos. Lo que merecemos es el infierno, es el castigo de por el pago de nuestras faltas delante de un Dios santo. Pero Él de pura gracia y de pura misericordia lo ha hecho. Y el apóstol Pablo dice, quiero que ustedes piensen en esto. Antes de describir esa vestimenta, recuerden que son escogidos, que son santos y que son amados de Dios. Y Él le dice, debes vestirte, el mandato. Debes vestirte en primer lugar con entrañable misericordia, le dice. Esta es la vestimenta que debe verse en su carácter, Colosenses. Una vestimenta que nos habla de una entrañable misericordia, dice el apóstol Pablo. Y esta frase que usa el apóstol Pablo, que nos dice en nuestro texto, es conocida como un hebraísmo. ¿Qué es esto? Es un lenguaje que usaban los judíos en particular para describir una profunda compasión de lo más profundo de su ser. Ellos usaban esta frase, las entrañas. Literalmente es compasión entrañable, le dice. Esta es su vestimenta. Esa es el atuendo que ustedes deben llevar. Hay un pasaje en Filipenses capítulo 1, versículo 8. Tenemos muchos pasajes que nos hablan de esta palabra, pero me gusta como el apóstol Pablo lo dice a los Filipenses capítulo 1, versículo 8. Si lo pueden buscar conmigo, si lo desean. Dice el apóstol Pablo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, y ahí está, con el entrañable amor de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también usaba esta idea acerca de un amor entrañable. Hermano, es un amor inigualable. Es una compasión inigualable, incomparable. Una característica de un ser que está siendo transformado a la imagen de Dios. Una característica que tienen aquellos que están siendo transformados por la obra poderosa del Evangelio en su carácter. Una marca distintiva, una vestimenta que debe lucir el cristiano. Una compasión por aquellos hermanos y hermanas que han sido comprados a precio de sangre. Y esta es, hermano, una vestimenta que se debe ver en nuestro carácter. En implicación, es sentir una compasión tan profunda, es identificarnos con nuestros hermanos, es llegar a sentir lo que ellos sienten.
Nos alegramos con sus alegrías y lloramos cuando nuestros hermanos lloran. Una pasión profunda, un amor, una misericordia profunda que nos lleva a identificarnos con nuestros hermanos, como si que nosotros estuviéramos pasando lo que está pasando a nuestros hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo manda a vestirnos de esta manera? ¿Por qué el apóstol Pablo manda a tener esta característica en nuestra vestimenta, en nuestro carácter? Obviamente es porque algo hay en nuestros corazones. Es porque esto no está en nuestro carácter. Esto no es algo natural que nace de nosotros. Por eso debemos equiparnos con esa vestimenta. Y hermano, esto es el mostrar esta compasión, esta profunda identificación con las necesidades, con lo que está pasando nuestros hermanos. Es difícil demostrarla si congregamos una sola vez al mes. Si venimos a este lugar cuando podemos, va a ser difícil poder demostrar esta vestimenta que debe lucirse en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque esto nos habla de una relación unos a otros. Esto nos habla de una hermandad. Esto nos habla de una familia. Y si no estamos, ¿cómo vamos a demostrar en nuestra vida, en nuestro carácter, que tenemos una compasión entrañable, una misericordia para con nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a demostrar que verdaderamente nos dolemos cuando nuestros hermanos están pasando situaciones difíciles? Debes vestirte de esta manera. Pero el apóstol Pablo dice también debes vestirte de bondad. La palabra es benignidad, pero bondad es traducida. Debes vestirte de bondad. Algunos dicen que la bondad es la pasión, esa pasión que está en lo profundo de nuestro carácter, pero en acción, es lo práctico. No son meramente sentimientos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es bondadoso. Nuestro Señor es bondadoso y también es compasivo. Cuando nuestro Señor veía a la multitud, ahora que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, cuando el Señor veía a la multitud, ¿qué nos dicen las Escrituras? Que Él tuvo compasión de ella, porque al ver las multitudes desamparadas, eran como ovejas dispersas, sin pastor, y Él tuvo compasión, tuvo ese sentir de lo más profundo de su corazón, ver que esas personas iban camino hacia la perdición y sin que nadie las guíe. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que ninguna de las personas se pierda. Para que todos aquellos que crean en ese Jesús crucificado no se pierdan. Dios tuvo compasión, pero también tuvo bondad. Él hizo algo. No solamente sintió. Mira lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 14. También nuestro Señor Jesucristo dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sintió ese dolor profundo. Se identificó con la multitud. Vio su dolor. Pero mire lo que dice el texto: y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión de nuestro Señor Jesucristo siempre lo llevó a hacer lo bueno, a ser bondadoso. Siempre fue movido a la bondad. Él veía las necesidades de las personas y no solamente se identificaba con ellas. Uy, pobre, qué personas, qué difícil situación, sino que Él actuaba, hermano, maravillosamente. Al enfermo sanaba, a los que tenían hambre alimentaba, a los que tenían necesidad espiritual el Señor los libertaba. Y todo esto, hermano, viendo la persona de Cristo, nos habla de su compasión, pero en acción, de su bondad. Nos habla de la bondad de nuestro Dios. Nosotros también estamos llamados a vestirnos de esta manera, dice el apóstol Pablo.
Cuando veas una necesidad en tu hermano. Por eso es importante congregar. Por eso es importante venir una y otra vez a este lugar. Cuando veas una necesidad en tu hermano, cuando te identificas con ello, esto debe llevarte a la bondad, no solamente sentir algo profundo. Recordar esto, que Jesús ha sido compasivo contigo, ¿o no? Jesús ha sido compasivo y ha sido muy bondadoso contigo. Preocúpate, hermano, por el bienestar de tus hermanos de la congregación. Que eso sea un sentir en cada uno de nosotros, de poder ser activos en esto, en ver las necesidades de nuestros hermanos y también actuar con bondad. Tenemos el claro ejemplo, no hay otro mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. Ver las necesidades de nuestra iglesia local y poder actuar conforme al atuendo que tenemos que llevar cada uno de nosotros. En tercer lugar, el apóstol Pablo dice, debes vestirte de humildad. En tu carácter, en la vestimenta de tu carácter debe estar la humildad. Una humildad verdadera, no una humildad fingida o disfrazada como la de los falsos maestros. Aquella que el apóstol Pablo corrige en versículos anteriores. Debes vestirte de humildad. Debes ponerte esta vestimenta. Debe estar esta vestimenta en tu carácter. Esa es la que te va a llevar a considerar a un hermano superior a ti mismo. Cuando veas a un hermano y seas humilde, vas a decir, él es superior a mí mismo, como las Escrituras nos mandan. A mirar, a considerar a nuestros hermanos como superior a uno mismo. La humildad del publicano, recuerdan, que ni siquiera tuvo la capacidad de levantar su vista hacia el cielo, porque entendía su condición de pecador. La humildad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, no dice Filipenses, sino que Él se despojó de eso. Una humildad verdadera que venga de un corazón rendido a Cristo, que venga de una relación con nuestro Señor Jesucristo, que entiende que si estamos sentados incluso en este lugar es por la misericordia de Dios, es por su bondad. Una humildad verdadera los unos para con los otros. Pero también debe vestirte de mansedumbre. También tiene que estar este atuendo en tu carácter, dice el apóstol Pablo. Debes vestirte con mansedumbre. Y es maravilloso lo que dice el apóstol Pablo de esta vestimenta. En una ocasión me tocó ilustrar en una clase de escuela bíblica cómo se ve una persona con un carácter manso. Entonces con mi esposa preparamos la clase de escuela bíblica y preparamos la ilustración. Agarramos en nuestra casa una barra de hierro y la recubrimos toda con algodón. La pegamos sin que se vea la barra y parecía un copo de nieve, así algo para que se imaginen, algo así. Hasta llegar el día sábado de la clase. Entonces llegamos a este lugar, acomodamos las mesas, las sillas para nuestra clase de escuela bíblica y la dejamos ahí en medio de la mesa. Claro, cuando empezaron a entrar los jóvenes, los niños, empezaron a ver eso en la mesa y llamaba mucho la atención. Imagínate ahí, no es normal que esté eso en el medio de la mesa en una clase de escuela bíblica. Hasta que llegó el momento de poder decirle que podían tocarla y poder pasársela unos a otros. Esta barra, incluso no le dijimos qué era. Después, una vez que cada uno fue parte de esto, que la tocaron, le preguntamos cuál fue la sensación o cuál fue la experiencia al poder tocar este objeto. A lo que muchos nos respondieron que por afuera se sentía suave, esponjoso como ese copo de nieve, pero por dentro era rígido, claro, porque había una barra de hierro bien gruesa. Y hermano, esta es la idea de tener un carácter manso.
A veces se cree que la mansedumbre es sinónimo de debilidad, de carácter, de flaqueza. A veces se cree que ser manso es así. A veces se cree que tener un carácter manso es sinónimo de que las personas te pasan por arriba, de que te pisotean y vos estás ahí calladito sin decir nada. Te tratan de necio muchas veces. ¿Cuántas veces escuchamos? Vos tenés que reaccionar, vos tenés que defender tu derecho, vos tenés que hacerte valer. Tú no puedes ser pisoteado. Incluso a nuestros hijos, cuando en el colegio le hacen algo, no, vos no tenés que, vos tenés que ser. ¿Cuántas veces escuchamos y practicamos esto nosotros, hermano? Pero recuerda que la persona más maravillosa que vino a este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, fue y será para siempre una persona mansa, de un carácter manso y humilde. Y a cada uno de nosotros, si hemos resucitado con Cristo, se nos manda a vestirnos de esta manera, con mansedumbre, a tener la capacidad, esta es la idea, a tener la capacidad de controlar nuestros caracteres, de no explotar, porque explotar es fácil cuando nos hacen algo. Eso es lo natural nuestro. Se necesita la fuerza y la capacidad de Dios para ser manso, para poder soportar la ofensa, para poder pasar las situaciones incómodas que Dios permita que vivamos. Se necesita un carácter manso. Y eso es lo que se debe ver en nuestra vida como cristianos. Y el apóstol Pablo dice también, en nuestra vestimenta debe verse la paciencia, nuestro atuendo de paciencia. Y eso es algo que tenemos que ponernos una y otra vez, porque a veces parece que se nos caen. Esto es lo opuesto al resentimiento, a la venganza. Claro que la necesitamos, claro que la vamos a necesitar, porque en el versículo 13 nos va a decir lo importante que es la paciencia. Lo que el apóstol Pablo hace es maravilloso, hermano. Si vos estás vestido con esta vestimenta, si tu carácter tiene el atuendo apropiado que debe llevar cada cristiano, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, todas estas cosas son la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, esa vestimenta va a ser evidenciada en medio de la congregación de los santos. Cuando un hermano te ofenda y vos tengas la capacidad de pasar por alto esa ofensa, se va a ver tu vestimenta, se va a ver tu carácter. Versículo 13 dice, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Claro que necesitamos esta ropa inmediatamente. Necesitamos ponernos esta vestimenta en nuestro carácter inmediatamente. Es en la iglesia en donde cada uno de nosotros podremos demostrar este carácter y ponerlo de manifiesto. Dios ha salvado a hombres y mujeres de distintos lugares, con diferentes puntos de vista, con diferentes clases sociales, con diferentes formas de pensar. La iglesia está compuesta con personas imperfectas, hermano, con personas pecadoras, pero perdonadas por la sangre del Cordero. Y es acá donde Dios ha querido, en su soberano plan, es acá en este lugar, en la iglesia local, en nuestra iglesia Sion, es aquí donde Dios ha querido que podamos soportarnos unos a otros. Es decir, perdurar años tras año a pesar de los agravios, a pesar de la indiferencia que puede haber entre unos y otros. Es perseverar en el camino junto con mi hermano, soportándonos. Es acá donde Dios quiere que nos soportemos. Por eso es importante que vengas a la iglesia, por eso es importante congregar, porque tenemos un mandato de soportarnos unos a otros. He escuchado muchas veces decir, me fui de aquella iglesia o de tal iglesia porque no soportaba a tal persona. ¿Cuántas veces escuchamos eso? No lo aguantaba más. Pero hermano, vayas a donde vayas, si no es en esta iglesia
quizás en otro lado, siempre vas a tener que soportar a los hermanos. Siempre, porque somos insoportables. Siempre, a donde vayamos, solamente vamos a cambiar de lugar, pero el mandamiento es el mismo, soportando unos a otros. No solo soportarse, dice el apóstol Pablo, sino que agrega algo más, sino también perdonando unos a otros, una tarea también bastante práctica y difícil. Cuando haya una queja entre ustedes, dice, deben perdonarse. Lo primero que uno hace cuando un hermano te ofende, cuando dice algo que no te gustó, cuando te hirió tus sentimientos, cuando dijo algo que a tu orgullo no le agradó, lo primero que nace es la queja, la murmuración, ¿o no es así? Es ahí donde nos encontramos, en una bola de queja, de murmuración, de falta de perdón. Y cuando vemos al hermano que entra por esa puerta con ese lente, lo vemos a través de esto. Todo lo que hace el hermano nos parece que está mal, todo lo que dice, todo lo que opina, todo lo que piensa está mal porque tenemos ese lente de lo que el hermano nos ha hecho, nos ha dicho, quizás conscientemente o inconscientemente. ¿Por qué pasa esto? Porque no lo he perdonado, hermano. Hay algo en mi corazón. Le he dado lugar al diablo. He dejado que el sol se ponga en nuestro enojo. No he pasado por alto la ofensa. Por eso me encuentro todavía con esta lucha en mi corazón. A veces también encontramos esa lucha en nuestra mente, hermano. Y estamos ahí de que Él tiene que venir a pedirme perdón. Él me ofendió. ¿Cuántas veces? Reconozcamos, hermano, que muchas veces hacemos esto. Él fue el que me ofendió. Él tiene que venir a pedirme perdón. ¿Y dónde dice las Escrituras eso? Que Él es el que tiene que venir a pedir perdón. En ningún lado. Al contrario, la persona ofendida debe hacer o tomar la iniciativa de ir a pedir perdón. La persona ofendida tiene que ser la primera en ir a poner las cosas en orden, a poder restaurar esa relación, a que eso no siga cultivando enojo, ira en nuestros corazones cuando nuestros hermanos nos ofenden. Nosotros debemos ir y pedir perdón, indistintamente de lo que hagan las otras personas, si nos perdonan o no. Esto es maravilloso y es difícil, hermano, pero se practica en este lugar, en medio de la congregación de los santos. Y el argumento que usa el apóstol Pablo para perdonarnos unos a otros, para hacer pasar por alto la ofensa, el argumento es porque Cristo los ha perdonado. De la manera, piensa en esto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, le dice el apóstol Pablo. Cuando te ofendan, hermano, cuando haya algún conflicto en medio de nosotros, que lo va a haber, porque somos personas pecadoras, distintas, con forma de pensar distinta, lo va a haber. Recuerda esto que dice el apóstol Pablo. Recuerda los versículos anteriores que hemos expuesto en esta carta, que fue Cristo el que tomó el acta de los decretos. ¿Recuerdan? El acta de los decretos, el documento que te era contrario, ese documento que llevaba todos tus pecados, toda tu vida, todo tu egoísmo, todas tus mentiras que tú habías escrito, estaba delante de Dios y te era contrario. Recuerda lo que hizo Cristo. Cristo lo sacó del medio y lo clavó en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Y Él ha perdonado todos tus pecados, presentes, pasados y futuros, una vez y para siempre, con su sangre. Recuerda lo mucho que has sido perdonado. Recuerda que tú no eres digno de pertenecer a la familia de Dios,
Recuerda que Dios tuvo misericordia de ti desde antes de la fundación del mundo. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Recuerda de dónde Dios te ha rescatado. Y cuando un hermano te ofenda, entonces pasa por alto. Perdona como Cristo te ha perdonado. Ahora, eso es fácil decirlo. Es difícil llevarlo a la práctica. Pero hermano, hemos sido perdonados de una deuda eterna que ninguno de nosotros podía pagar. Y se nos manda a cada uno de nosotros a perdonar a nuestros hermanos, a poder lucir nuestra vestimenta de nuestro carácter, que está siendo transformada a la imagen de Cristo. Y por último, en esta vestimenta no puede faltar el amor, dice el apóstol Pablo. No puede faltar el amor en la vestimenta de tu carácter. Sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es la parte fundamental, la parte más importante de la vida de los creyentes, de la comunidad de la iglesia local, de nuestro carácter. Algunos dicen que es como un pegamento que hace posible la unidad de la iglesia. Es como ese pegamento que nos une, hermano. Necesitamos ese atuendo también en nuestro carácter, el amor. Y ese amor, obviamente, que es la obra de Dios en nuestros corazones. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el contexto es en su plenitud. Todo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reflejar en nuestro carácter ese amor. Poseer este carácter, hermano, tener este carácter no es algo común, ni algo que este mundo persiga. No son cosas que este mundo persigue, esta vestimenta. Vestirse de compasión, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A este mundo no le importa esta vestimenta. Este mundo está volcado a otra cosa, con otros intereses. Pero a Dios sí le importa. A Dios sí le importa nuestra vestimenta interior. Dios quiere que cada uno de nosotros, los que hemos resucitado con Cristo, llevemos esta indumentaria en nuestras vidas. Alguien puede reconocer muchas veces a un policía por su vestimenta, a un bombero por su vestimenta, a un doctor por su vestimenta, a un rey. Cuando uno lo ve vestido de esa manera, identifica quiénes son. Alguien puede reconocernos a cada uno de nosotros cuando salimos de este lugar, cuando estamos rodeados de nuestros familiares, amigos, en nuestro trabajo. Pueden ver en nosotros esa vestimenta que el apóstol Pablo nos manda a vestirnos. Pueden ver la compasión, la humildad, la mansedumbre, la paciencia en nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos que reconocer, hermano, y arrepentirnos que estamos muy lejos de lo que se nos pide en esta carta. Muy lejos muchas veces. Estamos lejos, muy lejos, porque este es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El 100% el carácter de nuestro Dios, aquel que fue crucificado. Pero no se nos pide a nosotros una perfección, hermano. Seremos perfectos, la obra estará perfecta en el cielo. Se nos pide que en cada oportunidad que tengamos, en medio de nuestra iglesia local, en medio de la congregación de los santos, cada oportunidad que tengamos en este lugar junto a la familia de Dios, cuando aparezcan roces con nuestros hermanos, cuando aparezcan los conflictos, puedas amarlo como Cristo te ha amado, puedas perdonarlo como Cristo te ha perdonado, que muestres gracia como aquel acreedor con los deudores que no tenía con qué pagarle. Sin embargo, Él mostró gracia, Él les perdonó la deuda. Así que no perdamos la oportunidad, hermano, de perdonarnos, así como Cristo nos perdonó y nos amó. Así poder ir creciendo
en nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es una vestimenta apropiada, es una vestimenta que si has resucitado con Cristo, por lo menos debe verse varios aspectos en tu vida. Así que te animo, hermano, a que puedas salir de este lugar pensando en qué cosas aún debo ponerme, qué cosas aún debo seguir pidiéndole al Señor que me haga crecer, en paciencia, en humildad, en compasión, en mansedumbre. Pero eso se debe ver acá, en la congregación de los santos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te pedimos perdón